Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos nuestro estudio en Romanos 1:18. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Señor, en esta tarde preciosa, gracias damos por tu palabra que hemos leído. Bendice, Señor, a cada hermano y a cada hermana presente, a sus familias. Bendice sus mentes, sus corazones, sus vidas, sus almas y todo su ser. Abre hoy nuestro entendimiento, por favor, para que comprendamos tu palabra y así el temor de Dios esté en nosotros. Sana toda enfermedad, toda dolencia, especialmente aquel virus mortal llamado pecado, si aún anida en nuestros corazones. Libera a tu pueblo, Señor, e ilumínanos hoy. Que esa unción descienda para cubrir frutos y salgamos libres por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La última vez vimos solo dos versículos, ¿verdad? El 16 y el 17. Hoy pretendo que podamos estudiar 4 versículos o 5. Si ustedes me guardan atención, entonces podemos lograrlo. Vamos a continuar entonces nuestro estudio del libro de Romanos, comenzando en el versículo 18 y considerando la revelación de la ira de Dios contra la injusticia y contra la impiedad. Así que podemos titular esta enseñanza una revelación natural de Dios, es decir, su evidencia o la evidencia de existencia de Dios mediante la naturaleza, pero también una revelación contra el pecado. El pecado sencillamente es la transgresión a los mandamientos de Dios. Dios estableció un modo de vida para los seres humanos y ha dado un manual de vida. Es su palabra. En la palabra de Dios encontramos cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir diariamente. Pero ahí también encontramos en esos estatutos la consecuencia de transgredir ese manual de vida, la palabra infalible de fe. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, detener la verdad es injusto. Dios es real. Y no hay duda, es improbable, es infundada la actitud del ateísmo. Pablo aquí no está probando ni siquiera si el hombre es pecador, mucho menos se está tratando de probar la existencia de Dios. Sencillamente él está diciendo que el hombre o que el género humano es pecador.
Y está diciendo que Dios es real y que hay evidencia de la existencia de Dios. Y luego dirá la consecuencia por la respuesta de la humanidad ante las pruebas indubitables de la existencia de nuestro Hacedor. La pregunta que puede surgir: ¿por qué Pablo no trata de probar que el hombre es pecador? Sencillamente porque ese es un hecho universal. La Biblia dice claramente, más adelante lo veremos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Entonces no está tratando de probar la existencia de Dios o si el hombre es pecador, pero sí hay algo que está mostrando: es que hay una revelación de la justicia de Dios. Pero tras la revelación de la justicia divina, hay también la revelación de la ira de Dios contra el pecado de injusticia e impiedad de todo el género humano. ¿Desde dónde se revela la ira de Dios? Pues dice que desde el cielo. Por eso es, hermana y hermano, que si nosotros queremos saber realmente la verdad de la grandeza de la salvación, debemos también conocer la magnitud de lo malo que hay en el pecado, en esa transgresión a los mandamientos de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Lo que nos está diciendo es que esto es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad del ser humano, y Él nunca va a cambiar. Desde que comenzó el pecado, Dios manifestó su desaprobación con nuestros primeros padres terrenales y tuvo una consecuencia. Se convirtieron en mortales y fueron expulsados del cuerpo. Y luego vimos los resultados. Nuestra primera madre terrenal, llamada Eva, concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín. Luego otro llamado Abel. Y vimos que como consecuencia del pecado, Caín mató a Abel. Entonces Dios también le dio una sentencia a Caín, lo desterró. Vemos que el pecado tiene una consecuencia aquí en la tierra y con una magnitud enorme cuando termine el hombre su carrera en este mundo y se presente ante el gran juez. Si no hay alguien que le haya sustituido, que le haya redimido o que haya tomado su lugar, eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque se hará acreedor a la muerte eterna, a la muerte segunda, que según Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, consiste en lanzarle al lago que arde con fuego y azufre. Dios no cambia. Mostró su actitud con desaprobación ante el pecado del principio, y así es hasta el día de hoy. Dios nunca se ha vuelto ni se volverá tolerante al pecado. Él es inmutable. Las personas que están en Rescatando Almas para Cristo, de plano oyeron una enseñanza o un mensaje que dio nuestro hermano
Sierra Víctor, le decimos, ¿verdad? Jorge Aguilar. Él dice, Dios no es inmutable, Dios no es cambiante, así es el Señor. Él permanece para siempre íntegro. Pero hermano, Dios es misericordioso, sí. Él es misericordioso para con todos nosotros. Y Él perdona el pecado. Pero no es que se haya vuelto indulgente al pecado. No. Es por una sola razón. Es porque Cristo murió por nosotros. Y nos ha dado la oportunidad de volver a Dios mediante Cristo, que es el camino, el único mediador entre Dios y los hombres. ¡Aleluya! Alguien decía en una ocasión que Dios Padre es Dios de ira y que se ve su manifestación en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento vemos la gracia donde hay tolerancia. Pero nunca he estado de acuerdo ni lo estaré, yo creo que ni ustedes. Dios no es tolerante, Él es misericordioso y perdona. Y el Evangelio realmente, hermanas y hermanos, son buenas nuevas de salvación a todos, a los que estaban cerca, que es el pueblo de Israel, y a los que estábamos lejos, a los gentiles. Pero el Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado, ni la cambiará. El Evangelio sencillamente ha hecho posible de que Dios acepte al pecador para que haga cambios en su vida, para que venga arrepentido y se convierta y tenga una nueva vida. ¡Aleluya! El pecador solo puede tener una de dos cosas: o la justicia divina o la ira de Dios. Y aquí Pablo está diciendo que ambas se revelan desde el cielo de parte de Dios. Así que, hermana y hermano, no podemos gozar de una dualdad. No podemos, hermana y hermano, participar del pecado abiertamente o del pecado como practicantes del pecado y a la vez de la gracia de Dios. Debe el hombre y la mujer morir al pecado para vivir al lado de Cristo. ¿Y contra qué se manifiesta la ira de Dios desde el cielo? Continúa diciendo: contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La injusticia que se menciona en este párrafo es contra el hombre, realizada por los hombres. Y la impiedad es contra Dios. Y esta actitud es adoptada inclusive por personas pertenecientes a una religión determinada o inclusive dentro del mismo cuerpo de Cristo. Porque la impiedad viene de impío. Esto significa la negación de la soberanía de Dios. Y como es la negación de la existencia o de la soberanía de Dios, entonces es un pecado del alma. Y Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo, a su vez se constituye enemigo contra Dios. ¿Por qué razón? Porque impiedad es practicar todo aquello que el mundo te ofrece en bandeja de plata, la oferta de pecado, y aún conociendo la verdad, no se le da el lugar
que Dios merece. Estas personas detienen con injusticia la verdad. Hay muchísimas personas que impiden por su maldad que se conozca la verdad. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Por ejemplo, en las evaluaciones por oposición en las instituciones gubernamentales. Cientos de personas, miles de personas son convocadas a examinarse. Algunos consiguen dinero, otros pues sacan sus ahorritos que tenían para la subsistencia el año, si es posible, y se van a evaluar. Pero allá ya tienen el listado de las personas que van a ingresar y a los otros los usan solamente de parapeto. Nunca ellos conocen la verdad de su capacidad, ni saben la verdad oscura que se mueve dentro de esa injusticia. ¿Cómo también se detiene la verdad con injusticia? Es injusto cuando alguien conoce los hechos criminales de alguien y le citan a un tribunal y se niega a declarar o declara falsedad. Entonces detienen por su maldad que se conozca la verdad. Y aquí se detienen con injusticia la verdad, y por esa injusticia de negar o de esconder o de ocultar la verdad, nunca hay justicia, nunca. Pero la ira de Dios será revelada. Aquellos que detienen la verdad divina por vivir en pecado caerán bajo el juicio de Dios. Esto téngalo por seguro, que nada se quedará impune, porque la Biblia dice que el Señor se manifiesta airado contra las personas que practican tales cosas. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen sin temor a Dios, porque saben que no existe Dios. No, ellos saben que Dios existe. ¿Y cómo sabemos que saben que Dios existe? Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Mediante el universo. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden entender por medio de las cosas hechas. Así que dice la Biblia, no tienen excusa. El universo nos habla de dos cosas sobre Dios, sobre su persona, porque dice que se conoce, sobre su deidad. ¿Qué es la deidad? La esencia o la naturaleza propia de Dios, que lo llena todo, porque lo hizo todo, está bajo su control. El universo es vasto, pero Dios creó todas las cosas, las que están en el cielo, al cielo mismo, las que están en la tierra y debajo de la tierra. Todo es hecho por nuestro Hacedor. Su eterno poder ha sido visible desde el tiempo, desde que fue creado el mundo. Y si dice esto la palabra, entonces la creación es uno de los métodos por los cuales Dios revela su existencia, su poder, su control total sobre todas las cosas habidas y por haber. Podemos darnos cuenta cómo en la palabra de Dios se habla una y otra vez acerca de que la naturaleza o la creación es evidencia de la existencia de la grandeza de Dios.
Salmo 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Esto dice David. Oiga, cuando él quería conocer el gran poder de Dios, que todo estaba bajo su control, entonces miraba hacia arriba y miraba hacia los lados. No que les rindiera culto a la creación, sino para admirar al que había creado los cielos, la luna, las estrellas. En el Salmo 19, versículo 1 al 3, dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios. Otra vez la creación es evidencia de que Dios es glorioso, que Dios es grandioso, que es todopoderoso. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque, hermana y hermano, todo fue establecido. Dice que Dios hizo las dos grandes lumbreras, una para que señorease en el día y otra para que señorease en la noche, e hizo las estrellas y las colocó en su lugar y dijo que sirvan de estaciones para el control de los tiempos. Por eso sigue diciendo el salmista y dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Oiga, nunca va a escuchar usted que una noche le esté declarando sabiduría, ¿verdad? Un día a otro día y una noche a otra noche. No hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz, pero esto está sucediendo. El ciclo natural de los tiempos, de las estaciones de tiempo. Pablo, por su parte, en el libro de Hechos, el libro de los Hechos, perdón, dice en el capítulo 14, versículo 17: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Ven ustedes cómo está hablando aquí acerca de la lluvia del cielo, de los tiempos productivos, del sustento? Oiga, está hablando de la provisión de Dios, y esto es testimonio del poder, de la gracia, del amor y del control que Dios tiene. Ese sostenimiento resumidamente está hablando de la economía divina o de la economía del cielo. En Hechos 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos imaginar a un Dios creado o un Dios de metal, no, sino un Dios invisible, pero que creó absolutamente todas las cosas. Amén. ¿Y por qué no se hace visible en ambos momentos? Dígase, en el Antiguo Testamento se hacía visible mediante el ángel de Jehová, y en el tiempo de hoy nos habla por el Hijo y se manifestó en su momento en la persona de Jesucristo. Pero en este tiempo nosotros le conocemos por sus obras, nosotros le conocemos por su palabra, porque ahí se describe. Queremos oír a Dios, leemos su palabra, oímos su palabra, y ese es su lenguaje. Su eterno poder y deidad, su poder, su persona, oiga, se revela a través de la creación. Y esto nos dice que Dios es inmutable y que sigue creando, oiga, todo aquel ambiente necesario para que usted viva feliz en definitiva. Aunque de Cristo no nos negó, no nos mintió, Él fue realista y nos dijo
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él se ha provisto de la paz, Él se ha provisto de todo lo necesario para que usted salga adelante, aún en momentos de precarios o en momentos de apuros. Podríamos decir entonces que hay suficiente revelación de Dios en la creación como para que la gente del Antiguo Testamento hubiese sido guardada de caer en idolatría. Y en este tiempo presente, donde cobra auge el ateísmo, entonces, hermano y hermano, no hay excusa. En el Salmo 14:1 habla acerca del ateísmo y dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando habla del necio en este versículo, está diciendo que hay personas que hablan con ignorancia, con imprudencia o con presunción. Personas que se vuelven necios en sus propios razonamientos. Así que ante toda la evidencia de la existencia de Dios, la humanidad tuvo desde el principio una respuesta negativa. Por ignorancia lo hicieron, en ninguna manera. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué fue lo que hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué pena, el hombre no ha mejorado en este tiempo, hermana y hermano. No ha mejorado ni físicamente, ni moralmente, ni intelectualmente, y lo peor, ni tampoco espiritualmente. Siempre la proposición del hombre es en detrimento, es hacia abajo. No está mejorando el ser humano, pero ustedes están mejorando, ¿verdad? Entonces, ya que están mejorando, no tengo necesidad de seguir hablándoles de esto. Esta palabra es como advertencia para que usted vea que nada se queda impune. Por lo tanto, voy a hacer unas conclusiones. La revelación natural de Dios debe llevar al hombre y a la mujer al lugar donde se doblegue ante su Creador. ¿Y cuál es? Ante su presencia, al venir rendido a los pies de Cristo, reconociendo que es pecador, pero también reconociendo que Jesús es el Señor. Cuando el hombre se doblega ante Dios, se da cuenta que hay una revelación especial de Dios y que se manifiesta a la vida del ser humano cuando se humilla delante de Dios, pues dice que el Señor atiende a una persona que viene con un corazón contrito y humillado. Dice que atiende al humilde y mira de lejos al que se enaltece. El amor de Dios se manifiesto a toda la humanidad, pero el amor de Dios no se va a encontrar en la naturaleza física. Todo lo que hemos hablado, quiero que les quede claro: el cielo, las estrellas, la luna, el sol, la tierra, los árboles, los ríos, los mares, toda aquella naturaleza que nos impresiona, solamente es evidencia del gran poder de Dios, de la existencia de Dios. Pero el amor de Dios se revela hacia la humanidad a través de Jesucristo. Su palabra lo declara. Su palabra declara que el mismo Creador vino a la tierra. Así dice en el capítulo 1 del libro de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron
nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, de carne y de sangre, sino por la gracia de Dios. Dice que el verbo era en el principio con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Oigan, y vino y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Aquella luz verdadera vino, y esa luz verdadera era el verbo que se hizo carne. Y en el principio Dios hizo todas las cosas por la palabra, por el verbo, por Él y para Él. Así que se hizo hombre y caminó en la debilidad humana, sufrió y murió en la cruz para revelar su amor a ustedes y a mí. Hermanas y hermanos, hagámosle honor a eso entonces, porque Él no se aferró por el hecho de ser Dios, sino que se humilló tomando la forma de siervo y vino y habitó entre nosotros. ¿A qué vino? A salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Ustedes y yo, y el mundo que sigue perdido. Pero ustedes y yo hemos llegado al conocimiento de la verdad. Y la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios Padre, la verdad de su Hijo amado, y nos ha dotado del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. He llegado al final de mi enseñanza del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Y si no, damos gracias a Dios por su